Hola, bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta última clase de video del Seminario de Historia de la Enseñanza de las Matemáticas en los sistemas educativos latinoamericanos, siglos XIX y XX. Hoy vamos a abordar la unidad 3 del programa, que titulamos Del activismo al movimiento de las matemáticas modernas, cambios y continuidades en la educación matemática escolar durante el siglo XX. Eh, Nos vamos a proponer detenernos particularmente en dos o tres momentos del siglo XX, ¿no? Allí durante el siglo XX se produjeron una enorme diversidad, digamos, de movimientos pedagógicos, de innovaciones didácticas, de renovaciones curriculares en toda América Latina, que además fueron marcadas por la impronta específica de cada país y la lógica propia de cada sistema educativo. Por supuesto, eso es un tratamiento exhaustivo, digamos así, de toda esa diversidad de iniciativas excedería los límites del seminario, así que lo que hicimos fue elegir algunos hitos, digamos, o procesos específicos del siglo XX que consideramos que, bueno, permiten mostrar, digamos así, algunas dinámicas de esos procesos de reforma y también algunas de las tensiones, quizás algunas tensiones más generales respecto de la cuestión del activismo, del espontaneísmo, bueno, en fin. Ahora lo vamos a ver a lo largo de la clase. Bueno, la bibliografía es la que está indicada en el programa, también corresponde en cierta medida a una selección propia del recorte de procesos y acontecimientos que vamos a presentar. Bien, como mencionamos en la clase anterior, en este caso también para el siglo XX podemos reconocer una serie de fases. Las vamos a presentar quizá de un modo un poco lineal, es decir, como una sucesión cronológica de eventos o de acontecimientos, pero habría que pensar que en términos históricos el proceso es mucho más dinámico, en el sentido de que, bueno, estas fases se juxtaponen, se solapan, y además que las temporalidades propias de distintos planos de la realidad educativa eh, tiene, bueno, un ritmo propio, ¿no? Entonces, quizá, bueno, nosotros vamos a centrar en una periodización, digamos, que corresponde sobre todo, bueno, al plano que está más documentado, que es el de las políticas educativas, lo que podríamos llamar los documentos curriculares, los materiales de desarrollo curricular, las prescripciones para la formación de los docentes, quizá algunos materiales para la enseñanza, pero bueno, si nosotros miráramos lo que hay, en general está poco documentado y poco investigado, pero digamos, lo que se puede rescatar, recuperar del trabajo cotidiano de las aulas o de las escuelas, probablemente podríamos trazar otra temporalidad para otra sucesión de fases, con otros cortes temporales y otro tipo de señalamiento. Pero bueno, las fases que vamos a reconocer para el siglo XX son tres. Una, que en realidad ya habíamos abordado en la clase anterior, aunque desde otra perspectiva, que es la fase de auge del método intuitivo, que se produce entre el cambio del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Entre las décadas de 1890 y 1920. Es un periodo en el que, bueno, el pestalozismo, ¿no? Los principios de Pestalozzi se expresan en detalles del currículum y en los materiales de enseñanza. Algo vimos la clase pasada, en el cierre de la clase pasada, pero bueno, ahora en este caso vamos a desarrollarlo con más detalle, pensando también un poco en cómo eso constituye antecedentes para algunas de las discusiones del siglo XX. La segunda fase tiene que ver con el auge del movimiento de la escuela nueva, lo que llamamos el escolanovismo, a partir de la década de 1920 y hasta mediados del siglo aproximadamente, aunque también allí es medio difícil postular un cierre en realidad general. ¿Sí? Quizá la reforma de las matemáticas modernas constituye un cierre de ese ciclo, al menos en términos específicamente de la didáctica de las matemáticas, pero muchos de los elementos que introdujo en la enseñanza el movimiento de la escuela nueva, incluso permanecen hoy como parte de una especie de sentido común de la escuela y del aula. Y una tercera fase que específicamente se identifica con la reforma de las matemáticas modernas, ¿no? Que bueno, allí la señalamos entre las décadas de 1960 y 1970, aunque su momento quizá más de mayor impacto tiene que ver con la década de 1970, como producto de una crítica, ¿no es cierto?, de lo que fue caracterizado como una forma de enseñanza tradicional de las matemáticas, que habría estado todavía vigente hacia la década del 60. Bien, vamos a comenzar
con algunas referencias al método intuitivo. Dijimos, ¿no? Para ubicarnos temporalmente, estamos pensando que en gran parte de América Latina el método intuitivo tuvo su fase de auge, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, entre 1880, 1890 y la década de 1920. Y dijimos también que el método intuitivo se deriva en gran medida de la obra de Pestalozzi, lo cual nos habla también bueno, de una temporalidad estructural en términos del pensamiento pedagógico latinoamericano, porque la obra de Pestalozzi originalmente proviene de finales del siglo anterior, del siglo XVIII, pero bueno, muchos de sus principios pedagógicos ocuparon un lugar central en todo el proceso de conformación de los sistemas educativos nacionales y, digamos, y permearon, ¿no es cierto?, casi por capas, podríamos decir, distintas definiciones de la organización de sus sistemas educativos eh, hasta que a fines del siglo XIX penetraron en la conformación de una cultura escolar, digamos, en la producción de materiales de enseñanza, el currículum, etc., ¿no? Entonces, el punto de partida del método intuitivo es una caracterización crítica de la enseñanza elemental que se había desarrollado hasta finales del siglo XIX, como una educación basada primordialmente en la memorización y en la repetición, ¿no? Allí hay algo que a mí me interesaría que no perdamos de vista, que es que la mayoría de los movimientos de reforma, de proliferación de nuevos métodos, ¿no? Incluso la idea de que hay que renovar metodológicamente la enseñanza, en general está precedida por alguna caracterización crítica de lo que hay, ¿no? de la enseñanza hasta ese momento, ¿no? Y en general, el rótulo de educación tradicional, enseñanza tradicional, funciona, digamos así, como una referencia genérica que engloba esas críticas, ¿no? Lo vamos a ver con el método intuitivo, lo vamos a ver con la escuela nueva y con la reforma de las matemáticas modernas. En los tres casos, el punto de partida era una caracterización de la enseñanza existente hasta el momento como una forma de enseñanza tradicional. Que lo paradójico, como bueno lo va a señalar Ávila para el caso de la reforma de las matemáticas modernas, es que en rigor no ofrece demasiado fundamento empírico para esa caracterización. Es decir, en general es una caracterización de la enseñanza tradicional que no parte de una investigación de base empírica sobre las prácticas de enseñanza reales en las escuelas, digamos, ¿no? Sino más bien de una imagen mitificada, ¿no? de una forma de educación tradicional. Bueno, en el caso del método intuitivo sucede algo así, es decir, se caracteriza la educación del siglo XIX como una educación basada en la memorización y la repetición, una enseñanza basada en la memorización y la repetición. Lo cual es paradójico, porque por otra parte, sabemos, lo hemos visto en la clase pasada, que la educación del siglo XIX estuvo fuertemente penetrada por una serie de movimientos de renovación metodológica, muchos de ellos incluso apoyados en los mismos principios que va a proponer el método intuitivo. Y a su vez, bueno, este pestalozismo, digamos, de fines del siglo XIX, dijimos, esto lo vimos también en la clase pasada, se diseminó de dos maneras en el currículum. Por un lado, bajo la forma de una materia propia, específica, que básicamente partía de una lectura algo, diríamos, superficial del pensamiento de Pestalozzi, sobre todo trataba de sacar digamos, una serie de consecuencias específicas de la idea propuesta por Pestalozzi respecto de, bueno, de la necesidad de que los aprendizajes partieran de la experiencia sensorial de los niños, ¿no? Pestalozzi plantea, ¿no es cierto?, que el punto de partida para el aprendizaje, ¿no?, a partir de, bueno, el método de Pestalozzi, el método de investigación didáctica, podríamos decir, un poco usando términos que pueden resultar anacrónicos, digamos, para fines del siglo XVIII, pero digamos, el método de investigación de Pestalozzi procedía de la observación de, bueno, de procesos de aprendizaje de los niños, ¿no? En las experiencias que él dirigía. Y él plantea que la base del aprendizaje, o el origen, digamos así, de los procesos de aprendizaje, está en la experiencia sensorial. Entonces, en una interpretación muy lineal, o una derivación muy lineal de esa idea, sobre todo en el contexto norteamericano, se interpreta ese principio de Pestalozzi como la necesidad de usar cosas para que los niños aprendan, ¿no? E incluso transformar esas cosas en el contenido mismo de la enseñanza. Entonces, eso le terminó dando forma a esa materia, digamos, que fue muy típica de
los planes de estudio de la educación elemental, de la educación primaria en toda América Latina, pero también en Estados Unidos a fines del siglo XIX, que es lo que podemos denominar, o se ha denominado como lecciones de objetos o lecciones de cosas, ¿no? Eh, bueno, las lecciones de cosas son presentadas como una forma racional de enseñanza, ¿eh? Que basada en esta idea de un principio, de un fundamento sensoperceptivo para el aprendizaje, pero además, como esa idea de la experiencia sensorial a su vez estaba anclada, ¿no?, en el argumento de que ese era un paso necesario en el desarrollo natural del niño, ¿no es cierto? Ese principio funcionaba como un principio pedagógico y un principio ético, ¿no? Es decir, el propio Pestalozzi había postulado que cualquier intento, ¿no es cierto?, de que el aprendizaje procediera por otras vías, por ejemplo, por la repetición o la memorización, era forzar al niño contra su naturaleza. Por lo tanto, ahí había no solo un límite pedagógico, sino también un límite ético, ¿no? Era como imponerle al niño un proceso que no se correspondía con su naturaleza. El método intuitivo, por otra parte, también se deriva del pensamiento de Pestalozzi, pero no debe ser confundido con las lecciones de objetos o las lecciones de cosas. Más bien, el método intuitivo atravesó, vamos a decirlo así, las otras materias del currículum, ¿no es cierto? Es decir, el método intuitivo en realidad tenía que ver con extraer consecuencias de los principios pedagógicos de Pestalozzi para la enseñanza de la lectura, de la escritura, de la aritmética, del dibujo, de la música, etc. Nuevamente, el fundamento principal tenía que ver con el sensoespirismo, con esta idea de una experiencia sensorial como mediadora entre el sujeto cognoscente, en este caso el niño que aprende, y el sujeto de conocimiento, el objeto de conocimiento, perdón, ahí en la diapositiva quedó mal, ¿no? El sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, ¿no? Y en este caso también, la idea de experiencia de Pestalozzi puede ser leída ya, en este caso más bien como un principio epistemológico, es decir, la capacidad de conocer está atada a ese fundamento, ¿no?, de la experiencia sensorial, del sensoempirismo, ¿no? Hay que estar allí, hay que tomar contacto con los objetos para efectivamente conocerlos, digamos, ¿no? No se conoce aquello que no se ha experimentado a través de los sentidos, diría Pestalozzi. Bueno, como consecuencia de ese principio del sensoempirismo, se desencadena una producción de materiales didácticos, decimos, ¿no? Es decir, también finales del siglo XIX son un momento muy peculiar también desde el punto de vista de la densificación de una cultura escolar, porque los estados nacionales que habían protagonizado la expansión de la escolarización durante las décadas anteriores, es decir, fundando escuelas, formando maestros, ahora además se vuelcan de alguna manera a producir materiales para la enseñanza, manuales, libros de texto, pero además otro tipo de materiales de carácter lúdico, láminas, objetos para el juego en el aula o para la enseñanza a través justamente de la experiencia sensorial en el aula, ¿no? Esos materiales tienen un carácter doble. En general tienen un carácter lúdico, ¿no es cierto? Vemos allí, por ejemplo, una apelación al uso de los colores, al uso de la multiplicación de formas, un poco en la línea de sacar también o de extrapolar algunos de los principios pestalozzianos respecto a estas especies de categorías inmanentes, ¿no? Pestalozzi a su vez lo podemos remitir al pensamiento de Kant, ¿no?, en el sentido de que habría ciertas estructuras preexistentes, digamos así, a nuestra experiencia sensorial, que se realizan en la experiencia sensorial, ¿no? Por ejemplo, las nociones de número, de forma o de palabra, que son las tres nociones principales para Pestalozzi, son nociones inmanentes. Nosotros las poseemos desde que nacemos, pero no están desarrolladas. Se desarrollan en la experiencia eh, sensoperceptiva, diría Pestalozzi. Entonces, por ejemplo, en la manipulación de objetos se desarrolla nuestra noción de forma, la noción que nosotros ya traemos desde innata, ¿no es cierto?, de forma, se despliega, se desarrolla, se concreta en la exploración sensoperceptiva de los objetos. Lo mismo con la noción de número o la noción de palabra.
Bueno, entonces hay una proliferación de la producción de materiales didácticos para todas las materias de los planes de estudio de la educación primaria, en toda América Latina lo podemos ver. Pero además, bueno, algunas tienen cierto prestigio porque provienen, están atadas, digamos así, a, bueno, a, a propuestas, digamos, de enseñanza muy elaboradas, ¿no es cierto?, en donde, bueno, se le propone a la maestra o al maestro ciertas formas de uso de esos materiales, es decir, los materiales en ocasiones, bueno, se producen y se diseminan por el sistema educativo como objetos en sí mismos para que sean usados de manera múltiple por los maestros y maestras, pero en otros casos están de alguna manera empaquetados, digamos así, en propuestas de enseñanza en donde, bueno, esos principios pedagógicos, más ciertas orientaciones respecto de las formas de uso, más el propio material, componen, digamos así, un dispositivo que está destinado a ordenar la enseñanza. Pero también tienen una función, un carácter disciplinador, es decir, la idea de materiales didácticos que se conviertan en objetos atractivos para los niños, también de alguna manera tienen esta idea de, bueno, que al llamar la atención también van a ordenar el comportamiento de los niños en la vida cotidiana del aula. El método intuitivo fue introducido en Brasil en la década de 1870. Estuvo muy relacionado, digamos así, con el impacto, ¿no?, de la expansión de las congregaciones protestantes en Brasil. Eh, que se produce, digamos así, cuando se expande, digamos así, el movimiento republicano. No nos vamos a meter con demasiados detalles aquí, pero Brasil particularmente mantuvo, ¿no es cierto?, una organización monárquico-constitucional, digamos así, durante gran parte del siglo XX. En ese sentido se diferenció fuertemente de los procesos de independencia de las colonias españolas en América, ¿no? Las colonias españolas en general marcharon hacia formas republicanas de organización política, ¿no?, desde muy tempranamente, bueno, con variantes, ¿no? También entrar en detalle sería un poco excesivo para lo que esperamos desarrollar en el seminario. Pero Brasil no, Brasil se constituyó, digamos así, después de la independencia de Portugal, en un imperio, ¿no? La figura del imperio del Brasil, conformado por distintos reinos, digamos así, que serían las grandes regiones del Brasil, ¿no? El nordeste, la región central, el sur paulista y la región amazónica, digamos, ¿no? Como, bueno, grandes, eh, ex- eh, grandes regiones que eran consideradas como reinos que conformaban un imperio, ¿no? El imperio del Brasil, que se definió muy tempranamente también como un imperio de carácter liberal, que marchó hacia ciertas formas constitucionalistas, ¿no es cierto?, con organismos colegiados de gobierno, junto con la figura del emperador. Ahora, ya en la década de 1870 había crecido un movimiento republicano muy fuerte en Brasil que, bueno, abogaba básicamente por la disolución del imperio y la organización de la república. Y ese movimiento republicano tenía fuertes relaciones ideológicas y políticas a su vez con la experiencia norteamericana, ¿no? Y eso explica, por un lado, la expansión protestante, digamos así, muy vinculada al republicanismo brasilero, pero también va a explicar lo que vamos a ver, que es que este método intuitivo y gran parte del desarrollo, digamos así, de ciertas corrientes de la didáctica y de la pedagogía del Brasil estuvieran en fuerte sintonía con las corrientes norteamericanas en auge. ¿Mm? Eh, un detalle que no es menor para comprender también por, digamos, la potencia de estos movimientos pedagógicos, tiene que ver también con lo que significan fuera del sistema educativo, ¿no? Ahí hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Nosotros cuando analicemos, no solo en este seminario, cuando ustedes desarrollen su recorrido por otros espacios de formación, es importante no perder de vista que lo que sucede en el aula sucede por lógicas propias, ¿no? Y en ese sentido Chevrel o Julián nos ofrecen claves, ¿no es cierto?, para entender esta idea de que hay una cultura escolar que tiene una dinámica propia, pero también entra en relación con lo que eso significa fuera del aula y fuera de la escuela, ¿no? En este caso,
El método intuitivo es básicamente un símbolo de modernidad, ¿m? Un símbolo de modernidad asociado a su vez a la idea de la república, ¿no? La república era una forma de organización política que era, de alguna manera, adquiría parte de su legitimidad, no solo en la idea de democracia, de participación popular, sino sobre todo en la idea de que era una forma más moderna de organización política que el imperio. ¿M? Y en el mismo sentido, el método intuitivo era, en cierta medida, una forma de renovar lo que sucedía en las escuelas de acuerdo con esos imperativos de modernización. Bueno, el método intuitivo, como dijimos, atravesó todas las materias, ¿no es cierto?, del currículum de la educación primaria, pero eh, específicamente para lo que nos ocupa, digamos, que tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas, podemos verlo, podemos graficarlo en esta idea de, bueno, de una sucesión, digamos así, de momentos para la enseñanza que justamente trataba de llevar a su expresión más concreta esta idea del sensoempirismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, para la enseñanza de los números, lo que preveía el método intuitivo era que el punto de partida para desplegar esa noción de número que era innata en los niños fuera el uso de los sentidos, ¿no? Y ahí se puede ver, por ejemplo, en una serie de pasos metodológicos que se proponían en un manual de aritmética de 1914 en Brasil, ¿no? Fíjense cómo se puede ver en los pasos, digamos, que preveía la enseñanza del número, ¿m? Esta, eh, bueno, esta lectura un poco elemental, ¿no es cierto?, del uso de los sentidos para la enseñanza del número, ¿no? Conocer por la vista, usando los objetos del aula, figuras hechas con piedras por la maestra, cartas, objetos llevados a clase por los alumnos o por la maestra, tales como caracoles, bichitos, etc. El segundo paso era conocer por el oído, entonces, por ejemplo, era golpear, ¿no es cierto?, tantas veces eh, como el número que se estaba enseñando, y tratar de que los niños asociaran esa sucesión de golpes, por ejemplo, con lo que habían percibido a través de la vista, ¿eh? Después a través del tacto, enseñar a hacer el número, a dibujar el número 1, el número 2, ¿no? En el aire primero, luego eh, en la pizarra. Luego mostrar todas las combinaciones y separaciones posibles, ¿no es cierto? Decir, bueno, eh, cómo se llegaba a determinado número por combinación de otros números, cómo se lo podía descomponer, etc. Y finalmente, construir historias, relatos, narraciones para enseñar el uso práctico de los números. ¿Sí? Y finalmente, la idea de hacer ejercicios, ¿no? De desarrollar prácticas de uso de los números. ¿Sí? Ahí hay una combinación en realidad entre la noción entre, entre, entre el pestalozismo y esta noción de ejercitación que provenía de Herbart, ¿no? Sobre todo. La idea del ejercicio como un paso de afianzamiento de aquello que se ha aprendido, ¿no? Entonces, también los manuales, una característica que tienen estos manuales de finales del siglo XIX, comienzos del XX, es que son enormes compendios de ejercicios, ¿no? En donde, eh, bueno, se repiten, ¿no es cierto?, infinidad de veces los algoritmos que permiten resolver operaciones, por ejemplo, en múltiples ejercicios, ¿no? Eh, Bien, así como para la enseñanza de los números, ¿no es cierto? Estaba esta figura, digamos así, de un principio sensoperceptivo que debía disparar, digamos, ¿no? Desplegar todas las modalizaciones de esa noción de número. Bueno, para la enseñanza de la aritmética sucedía algo parecido, es decir, allí también la idea era que el punto de partida debía ser sensoperceptivo, en este caso, por ejemplo, lo podemos ver en en las operaciones de adición a través de una presentación gráfica, en donde se esperaba que la vista permitiera, ¿no es cierto?, intuitivamente, vale la redundancia, ¿no es cierto?, aproximarse a la noción de suma. Está en portugués, pero digamos, el problema se presentaba en una lámina, en una tabla, o en el dibujo, en la pizarra, ¿no es cierto?, de una sucesión de estrellas, 4 estrellas en una primera fila, 3 en una segunda fila y 2 en una última fila, ¿no? Y se preguntaba, bueno, este,
o en realidad se repasaba con los niños, ¿no? Visualmente, ¿no es cierto? Bueno, cuántas estrellas había en la primera fila, cuántas en la segunda, cuántas en la tercera, y cuántas estrellas tenía todo el cuadro, es decir, toda la pizarra. Luego se proponía, ¿no es cierto?, el algoritmo de resolución, pero de manera gráfica. Es decir, ahí estaba esa especie de conexión entre la vista, ¿no es cierto?, y el razonamiento que se suponía que debía desprenderse de esa experiencia sensoperceptiva de la visión. Ahora bien, en la enseñanza de la aritmética, el método intuitivo ya, digamos, empieza a enfrentar un poco algunas tensiones con esta idea de la experiencia sensoperceptiva, sobre todo a medida que van ganando complejidad creciente las operaciones que se espera enseñar, ¿no? Es decir, la idea de, bueno, de una experiencia por los sentidos, digamos así, de los algoritmos aritméticos, bueno, se volvía mucho más compleja. Y lo que empezamos a ver es mucha más presencia, no tanto de Pestalozzi, sino de Herbart, en la idea de ejercitación, ¿no? Y de, bueno, acelerar o facilitar, ¿no es cierto?, la resolución de los algoritmos a través de el aprendizaje de tablas, ¿no? Es decir, allí hay una combinación entonces de una mostración, una ostensión sensoperceptiva, ¿no? Con láminas, con gráficos, en la pizarra, digamos, pero luego una sucesión muy intensa de ejercicios y la idea de tablas que permitan agilizar la resolución de esos ejercicios, ¿no? Lo que se puede ver en el gráfico de la derecha es una tabla, ¿no es cierto?, que se suponía que por su memorización facilitaría a los niños la resolución de operaciones de adición, ¿no?, de suma. Ahí se ven, ¿no es cierto?, tablas que proponían sumas teniendo como uno de sus factores el 2, el 3, el 4, bueno, en sus miembros el 2, el 3, el 4, etc. Bien. Esta fase del método intuitivo eh, es difícil pensar que tenga un cierre. En realidad se solapa muy claramente con la fase siguiente, ¿no? Y bueno, Brasil, dijimos, es un caso muy especial porque allí la influencia norteamericana fue muy directa, a diferencia quizá de las de las regiones hispanoamericanas, ¿no? Es decir, las regiones que habían sido colonias españolas, las repúblicas que habían surgido del movimiento de independencia de las colonias españolas, en realidad, en el cambio de siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, salvo la región centroamericana, en general mantiene una relación muy tensa con la cultura norteamericana, ¿no? Es decir, son más bien europeizantes en sus referencias culturales, más que norteamericanas. Allí hay todo un movimiento a comienzos del siglo XX que se denominó el arielismo, en referencia a una publicación, a una novela de un intelectual uruguayo, de Rodó, que se tituló Ariel, por eso el movimiento se denominó arielismo, que planteaba un poco esta confrontación cultural de Occidente entre dos grandes personajes, ¿no? Ariel y Calibán, ¿no? Calibán era ese espíritu materialista muy inclinado, ¿no es cierto?, a la obtención de riqueza, de ganancia, y muy atravesado por los intereses materiales, ¿no?, que en general estaba identificado con el espíritu norteamericano, y Ariel, por otra parte, que funciona como el modelo ideal para Rodó, era básicamente la encarnación del espíritu europeo, mucho más desinteresado, una figura más interesada en el conocimiento, en la cultura, en el arte, ¿no? Que es exaltado en la novela de Rodó. Bueno, ese movimiento tiene un impacto muy fuerte en sobre todo en las élites políticas y culturales latinoamericanas, que rechazan de alguna manera la influencia norteamericana en América Latina, ¿no?, y postulan, en cambio, ¿no es cierto?, sus referencias culturales en Europa. Y eso tiene incidencia para nuestro tema, a pesar de que parezca muy distante, porque, bueno, la circulación, ¿no es cierto?, de las, vamos a decirlo de una manera un poco técnica, ¿no?, de las tecnologías didácticas y pedagógicas, está muy atada a esas afinidades culturales, ¿no? Brasil, por su parte, fue muy permeable a la influencia norteamericana, justamente porque el movimiento republicano brasilero veía
en Estados Unidos un modelo cultural y político, mientras que los gobiernos, las élites políticas, ¿no?, de lo que habían sido las colonias hispanoamericanas, bueno, ven como sus referencias culturales a Francia, a Inglaterra, ¿sí?, y las contraponen incluso a Estados Unidos. Entonces, eso tiene una incidencia muy fuerte en la receptividad, ¿no es cierto?, bueno, de ciertas corrientes de pensamiento pedagógico, didáctico, ensayos educativos, sociológicos, etc. En el caso del movimiento de la escuela nueva, allí podemos tomar otro tipo de referencias mucho más heterogéneas que en el caso del método intuitivo, ¿no? El movimiento de la escuela nueva tiene su ciclo de auge en las décadas de 1920 a 1940, aunque sus consecuencias todavía no se atraviesan, ¿no? Bueno, Pablo Pinot suele sostener que de este movimiento se derivan algunos de los elementos de sentido común de la formación docente desde digamos, que se acuñaron en el siglo XX, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del aprendizaje a través de la actividad, ¿no?, y de que es mejor que los niños tengan un papel activo en los procesos de aprendizaje. Dice Pinot, bueno, incluso se independizaron en algún momento de ese movimiento como idea, ¿no?, y atravesaron otras corrientes de pensamiento pedagógico, ¿no? Es decir, se volvieron en ese sentido parte, como dice Pinot, de un sentido común pedagógico para la enseñanza durante gran parte del siglo XX, incluso hasta el presente, ¿no?, como inclinación, digamos así, de nuestras decisiones de enseñanza. Ahora bien, eh, el movimiento de la escuela nueva, dijimos, entonces tiene su ciclo de auge en estas décadas, en estas 3 décadas de 1920, 1930 y 1940. Pone en el centro la figura del niño, ¿no?, como sujeto del aprendizaje, y especialmente la idea de la necesidad de reconocerle un papel activo en el proceso de aprendizaje, ¿no? El movimiento de la escuela nueva es un movimiento muy complejo, forma parte en realidad, esto ya es más una clave de análisis que proponemos nosotros, forma parte de un movimiento más amplio, de un giro que podemos denominar como activismo pedagógico, ¿no?, junto con otras corrientes que no son parte del movimiento de la escuela nueva, pero que fueron contemporáneas, digamos, ¿no? Es decir, el movimiento de la escuela nueva en realidad marca quizá el punto, la referencia más icónica, ¿no es cierto?, de ese, de ese activismo pedagógico, pero ese activismo pedagógico es característico de este periodo en gran parte de los sistemas educativos occidentales. Es decir, la idea básica es que hasta comienzo del siglo XX, eh, a, en la escuela elemental al niño le había tocado desempeñar un papel pasivo, había sido sometido, digamos así, a un rol pasivo, a un lugar de mera receptividad, y que había que generar las condiciones para que la actividad fuera el principio básico de su proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, que había que atribuirle un papel activo en el proceso de aprendizaje. Esa idea la vamos a encontrar en distintas corrientes. En el pragmatismo norteamericano, que es más bien, más que una corriente pedagógica, es una corriente filosófica, pero que tiene consecuencias educativas directas. La expresión pedagógica más notable de esa corriente es la obra de John Dewey, que seguramente habrán escuchado nombrar, ¿no? John Dewey, un filósofo norteamericano, también un pedagogo que tuvo, bueno, una enorme producción de ensayos filosóficos sobre la cuestión educativa. Postuló concretamente la idea de que la educación escolar debía ser eh, conceptualizada en torno de la noción de experiencia, ¿no? Eh, para Dewey, el vínculo pedagógico se producía en torno de una experiencia que podía ser educativa si generaba las condiciones para nuevas experiencias, o antieducativa si obturaba nuevas experiencias. Si podía haber una experiencia antieducativa, ¿no? Incluso el ejemplo más típico que el propio Dewey proponía tenía que ver justamente con la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Dewey decía que, bueno, esos ejercicios meramente repetitivos, de memorización y de repetición, ¿no?, que
habían caracterizado la enseñanza de las matemáticas del siglo XIX, bueno, eran la típica experiencia antieducativa, porque justamente generaban en el niño una especie de resistencia a nuevos aprendizajes vinculados con la matemática, justamente por el rechazo que se suponía que generaban esos actos de repetición y de ejercitación interminables, digamos, ¿no? Eh, bueno, el pragmatismo norteamericano tiene otras notas que no vamos a detallar acá, pero bueno, en particular conectaba, ¿no? Y aquí el punto, en la obra de Dewey, la experiencia micro, diríamos, del aula, con la experiencia macro a escala social, y entonces para Dewey había un vínculo muy directo entre la naturaleza de la relación pedagógica en el aula y la organización democrática de una sociedad. Entonces, para Dewey había que usar prácticamente el mismo principio que animaba a las democracias liberales a escala social, ¿no? La idea de que eh, bueno, de que había que basarse en el libre ejercicio de la voluntad, digamos, ¿no? A escala social, eso mismo debía estar presente en la experiencia del aula, ¿no? Es decir, para Dewey la base del aprendizaje era justamente la libertad del niño en el aula debía ser una condición necesaria, o era una condición necesaria para el aprendizaje, ¿no? Es decir, se aprendía en el aula justamente pudiendo eh, ejercer la libre voluntad, ¿sí? Y esa libre voluntad se manifestaba, digamos así, en la actividad del niño, ¿no? Es decir, el niño se desarrollaba de una manera activa en el aula y ahí expresaba sus intereses, su voluntad, y eso era el fundamento de una experiencia de aprendizaje. Bien, el movimiento de la escuela nueva es mucho más complejo en cuanto a su delimitación, porque a diferencia quizá de la obra de Dewey, que la podemos encontrar en una serie de textos, ¿no? De ensayos teóricos y filosóficos, el movimiento de la escuela nueva está sobre todo jalonado por experiencias que son reunidas dentro de una serie de organizaciones que tuvieron su lugar en Europa, ¿no? La Liga de la Educación Nueva, por ejemplo, ¿no? Que se organizó a comienzos del siglo XX y que reunía experiencias de lo más diversas, pero que en general estaban atravesadas sobre todo por la necesidad de tomar distancia de lo que había sido la educación del siglo XIX, que nuevamente estaba, digamos, catalogada bajo el rótulo de educación tradicional. Esa educación tradicional, que había sido característica del siglo XIX, debía ser renovada por distintas vías. Y el movimiento de la escuela nueva, entonces, organizado en torno de esa liga de la educación nueva que se organizó en Europa y que rescató experiencias de Italia, de España, de Francia, de Alemania, bueno, de Inglaterra también, aunque en menor medida, nos, digamos, llega a América Latina justamente como una colección de iniciativas de distanciamiento de la educación tradicional, en múltiples vías, ¿no? Desde las más radicales, por ejemplo, que trataban de alterar la forma de organización misma de la escuela graduada, ¿no? Entonces, bueno, formas de organización no graduada de la escolaridad, la escolarización fuera del recinto del aula, la educación por el arte, etcétera, proliferan como parte del movimiento de la escuela nueva, hasta su expresión como principios para la enseñanza de las disciplinas, en este caso, de las disciplinas que formaban parte del currículum, ¿no? La enseñanza de las matemáticas, la enseñanza de la lectura y la escritura, etc. Bueno, allí podemos nombrar muchos exponentes de este movimiento de la escuela nueva, ¿no? Que van desde las obras de Francisco Ferrer y Guardia, que a su vez vincula el movimiento de la escuela nueva con el anarquismo, hasta María Montessori, pasando por los centros de interés de Crolí, bueno, en fin, hay allí todo un espectro enorme de el movimiento del aula taller de Kerchensteiner, ¿no es cierto? Hay toda una serie de expresiones del movimiento de la escuela nueva que llegan a América Latina, ahora vamos a ver por qué vías. Y finalmente, una tercera corriente forma parte de este activismo pedagógico, nuevamente de carácter más bien filosófico, más que pedagógico en sentido estricto, que es todo el giro del espiritualismo filosófico de la década de 1930, que está más asociado, en este caso, a la eclosión y a la expansión aceleradísima de las derechas ultranacionalistas europeas, ¿no? Del fascismo, especialmente el fascismo italiano, ¿no? Eh, Croce y Gentile,
son dos exponentes de la pedagogía fascista italiana, ¿no es cierto?, que ven allí en la idea de una educación tradicional, pero sobre todo una educación libresca, ¿no es cierto?, caracterizada sobre todo por una apelación a lo meramente intelectual como un límite de la educación tradicional, ¿no? Y entonces ellos proponen, ¿no es cierto?, la idea de que la nueva educación debiera encargarse no solo de la formación del intelecto, sino de la persona integralmente. ¿M? La idea de una integralidad de la educación es uno de los puntos centrales del espiritualismo que va a conectar con el movimiento de la Escuela Nueva y paradójicamente también va a conectar con algunas derivaciones del pragmatismo norteamericano, a pesar de que en términos ideológicos son corrientes completamente contrapuestas, ¿no? Una tiene más que ver con los fundamentos de la democracia liberal y la otra con los fundamentos del fascismo, ¿no? Bien. La diseminación de las ideas del movimiento de la Escuela Nueva son una interesante vía para reconocer la existencia, ya en la década de 1920, de una muy rica cultura escolar, ¿no? Es decir, concretamente lo que podemos ver, digamos así, en este momento en la historia de nuestros sistemas educativos nacionales en América Latina, es que ya a esta altura existe existe un público, ¿no es cierto?, receptor de estas ideas, ¿sí?, que tiene lógicas propias, distintas, en todo caso, de las lógicas puramente académicas. ¿Por qué lo decimos? Porque las ideas de la Escuela Nueva van a llegar a gran parte de América Latina, de los sistemas educativos latinoamericanos, no por la vía de los gobiernos o de los funcionarios o de los pedagogos de corte académico, sino diríamos, por abajo de los sistemas educativos, ¿no? Es decir, van a entrar sobre todo por el consumo de maestras de publicaciones educativas, ¿m? Que ya se vendían en enormes tiradas, ¿no? Hay allí algunas revistas notables del periodo, como la revista La Obra en la Argentina, o la revista de Encino en Brasil, pero podemos encontrar publicaciones similares en Colombia, en Chile, podemos encontrar publicaciones similares en México, es decir, la expansión de los sistemas educativos ha hecho de las maestras, ¿no?, de los docentes, ya un público lo suficientemente amplio y autónomo como para ser vistos como objeto, digamos así, de destinatario de publicaciones especializadas específicas, que están pensadas para ese público. Y eso es muy notable, ¿no? Es decir, comienzan a circular a partir de la década del 20 y en adelante, ¿no?, toda una serie de publicaciones de revistas en general, revistas de consumo masivo, que se vendían, digamos, a precios muy económicos, en lo que, bueno, hoy son para nosotros los kioscos de revistas, digamos, y que cuando las vemos con mirada de historiador, justamente encontramos ese rasgo, estaban pensadas para ese público muy especialmente, ¿no? Por ejemplo, la revista La Obra es una revista que cuando uno la hojea lo que encuentra es concretamente que están pensando, ¿no es cierto?, en el destinatario maestro al que le van a acercar materiales para la enseñanza de las distintas materias en el aula. Es decir, no vamos a encontrar en la revista La Obra grandes ensayos teóricos sobre la pedagogía y la educación, sino materiales para la enseñanza de la gramática en cuarto grado de la escuela primaria, ¿no? Es decir, son típicamente esas publicaciones que hoy todavía podemos encontrar, ¿no es cierto?, en los kioscos de revistas, aunque bueno, ya la revista en papel empieza a ser también un objeto cada vez más arrinconado por las nuevas tecnologías, digamos, ¿no? Pero todavía hoy podemos encontrar, que tienen esta lógica de materiales para el aula, ¿no? Desde, bueno, desde propuestas de poemas para ser leídos en los actos patrios hasta ejercicios para la enseñanza de operaciones aritméticas, por ejemplo. Y esta es la vía por la que llegan las ideas de la Escuela Nueva a América Latina, predominantemente, salvo en Brasil, que tiene una lógica, como ya vimos, particular. Llegan a América Latina por esta vía, es decir, son estas revistas las que
levantan algunas de esas experiencias europeas y entonces, bueno, relatan cómo funcionan las escuelas de Montessori, la escuela Serena, o relatan cómo funciona la escuela taller de Katzensteiner. Bueno, especulan sobre la posibilidad de que un maestro interesado, una maestra un poco aventurera pueda probar suerte llevando adelante una experiencia parecida, ¿no? Y entonces estimulan, digamos así, la aparición de experiencias inspiradas en el movimiento de la Escuela Nueva en América Latina, que justamente va a ser la característica más importante del movimiento en nuestra región. Es decir, insisto, no hay tanto en la escuela, en relación con la Escuela Nueva, no vamos a encontrar en nuestra región una producción de gran teoría pedagógica, sino sobre todo mucha experiencia local, mucha experiencia de aula, de escuela, organizada en función de los principios de la Escuela Nueva. Bueno, como dijimos, como gran parte de los movimientos de reforma del siglo XX, la Escuela Nueva se apoya en una crítica de la educación tradicional, es nueva frente a lo viejo, frente a lo tradicional. Lo tradicional está, digamos, está caracterizado como una escuela que ubicaba al alumno en un lugar pasivo, en un lugar receptivo, y esto incluía, ¿no?, al método intuitivo, es decir, englobaba no solo la enseñanza del siglo XIX, sino también ese tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX. El método intuitivo partía de los sentidos, pero no desde un rol activo del niño. El niño recibía, digamos, esa experiencia sensoperceptiva en el método intuitivo, también lo ubicaba en un lugar receptivo, ¿no? Recibía a través de los sentidos elementos de esa experiencia sensorial. En el caso de Brasil, la primera etapa del movimiento de la Escuela Nueva enganchó de todas formas con el método intuitivo, ¿no? El método intuitivo en ese sentido, o sea, el tránsito entre el auge del método intuitivo y el movimiento de la Escuela Nueva, no solo en Brasil, en otros países de América Latina, es paradójico, digamos, ¿no? Porque si bien es objeto de crítica, el método intuitivo, ¿no?, es objeto de crítica global, digamos, bajo el rótulo de educación tradicional, por otra parte hay una cierta continuidad en relación sobre todo con esta idea de lo fundamental que es la experiencia sensorial, ¿no? Es decir, también la Escuela Nueva en ese sentido toma prestado de Pestalozzi muchos elementos, en particular esta noción de la experiencia sensorial. Eso produce un solapamiento entre ambas etapas, ¿no? Es decir, desde nuestro punto de vista, cuando hablábamos de las fases, en rigor no tenemos ahí un corte tajante, sino más bien un solapamiento, una especie de lógica que es muy propia de la historia cultural, ¿no?, de cambios y continuidades, ¿no? Es decir, hay ciertas continuidades y ciertos cambios, ¿no? Es decir, el método intuitivo es cuestionado como parte de la educación tradicional, pero algunos de sus principios tienen continuidad en el movimiento de la Escuela Nueva. Incluso lo que es a mí, en mi opinión, es interesante para un seminario como este, es ver cómo se producen esas continuidades, ¿no? Porque esas continuidades no son continuidades muy explícitas, pero se producen por ciertos movimientos de relativa inercia asociadas a objetos, muchas veces, ¿no? Es decir, a esos materiales que fueron producidos en el contexto de la cultura escolar. Por ejemplo, en el caso de Brasil, vamos a ver, hay una serie de materiales producidos por el método intuitivo, las que se denominan como las cartas de Parker para la enseñanza de las matemáticas, que básicamente consistían, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en tablas de números ordenados como una especie de tabla de doble entrada, digamos, ¿no?, con filas y columnas, que permitían distintos tipos de recorridos para la ejercitación de operaciones. Eran como grandes matrices de ejercitación, digamos, ¿no? En lugar de digamos, de repetir ejercicios, ¿no?, esta estructura de sucesiones numéricas, ¿no?, en sentido horizontal y vertical, permitía hacer distintos tipos de recorridos de ejercitación sin repetir, digamos, las operaciones en sentido horizontal o vertical. Y bueno, se componía un material doble, digamos, en realidad, o múltiple, ¿no? Es decir, se suponía que había toda una sucesión de grado creciente de complejidad de las cartas de Parker, y había cartas y mapas, ¿no? Los mapas básicamente eran las láminas, ¿no? Las láminas como se ven en la imagen de la izquierda, si bien la foto no es muy buena, se puede ver allí a la maestra de pie, a una alumna, ¿no es cierto?, con un puntero señalando en una lámina que está colgada en la pared. Y
También esas láminas, digamos, complementariamente a esas láminas, había en los cuadernos, en los manuales, digamos así, ¿no es cierto?, reproducciones pequeñas, para que cada alumno o cada alumna pudiera tenerlos en su pupitre, ¿no?, en su banco, y poder desarrollar a ritmos un poco más autónomos las mismas ejercitaciones. Entonces eso le permitía al maestro dos tipos de trabajo, ¿no? Un trabajo, digamos, de todo el grupo, ¿no es cierto?, prestando atención a un mismo, a un mismo ejercicio en el mapa, ¿no?, en esta lámina grande, ¿no es cierto?, que se podía ubicar en el lugar del aula, y luego indicar, ¿no es cierto?, ejercicios que podían ser resueltos, digamos, individualmente por los alumnos en sus bancos, ¿m? Y eso también podía determinar ritmos variables de resolución de los ejercicios. Es interesante ver acá, por ejemplo, esta idea de, de cómo los materiales didácticos también tienen un papel disciplinador, digamos, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no es cierto? Cómo toda la atención de la clase está puesta en un objeto, ¿no? El objeto allí tiene, bueno, una función también disciplinadora en este caso, ¿no? El material didáctico tiene una función disciplinadora porque concentra la atención de todo el grupo y entonces le permite a la maestra en este caso, un auxiliar, digamos así, para ordenar el comportamiento del grupo más general. Bien. En Brasil, la introducción del movimiento de la escuela nueva estuvo relacionado justamente con por eso decíamos que hay una excepción, con un grupo de académicos de un papel destacadísimo en la historia educativa de Brasil, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, entre otros, que desempeñaron papeles muy importantes de la conducción educativa. Ellos venían desempeñándose en general como académicos en las universidades brasileras hasta la década de 1920. Y bueno, después del golpe que lleva al poder a Getúlio Vargas, muchos de ellos son convocados como funcionarios de gran responsabilidad en los estados, ¿no? En el estado de Sao Paulo particularmente, pero también en el Río de Janeiro, el estado que va a funcionar como el distrito capital. Eh, Muchos de estos intelectuales, ¿no?, desempeñan papeles también como funcionarios de gestión educativa y proponen un proceso de acelerada renovación de la organización del sistema educativo del Brasil. También excede un poco los límites de nuestro seminario, pero digamos, allí Brasil, a su vez, había llegado a la década de 1930 con algunas deudas, podemos decir, respecto del proceso de escolarización que en otras regiones de América Latina había avanzado mucho más en el siglo XIX. Y entonces, el movimiento de la escuela nueva en Brasil tiene un papel doble, porque va a renovar la enseñanza tradicional, pero además va a tratar de saldar esas deudas del siglo XIX, ¿no es cierto?, con, digamos, básicamente con un objetivo de universalizar la educación primaria, algo en lo que Brasil venía muy demorado. ¿Sí? Entonces, tiene este doble carácter que quizá en otras regiones de América Latina no lo notamos tan fuertemente, es decir, de masificación de la educación primaria junto con renovación de la enseñanza. Bueno, y esto yo diría que en gran parte marca también una impronta pedagógica en Brasil hasta el presente, ¿no? Esta idea de, bueno, de un sistema extremadamente federal, con muchísima autonomía de los centros escolares, ¿no? Con una fuerte impronta local, digamos así, en las definiciones curriculares, pedagógicas, metodológicas, se desarrolla en este momento, en donde justamente las autoridades estimulaban la producción de experiencias locales, digamos, ¿no? Es decir, que los maestros y maestras, vamos a decirlo de una manera un poco grosera, se largaran a ensayar, experimentar, un poco en función de los grandes principios, ¿no? Es decir, los principios estaban postulados por estas publicaciones y por estos materiales de desarrollo curricular, pero digamos, después se esperaba que los maestros, bueno, se largaran a innovar, a experimentar, ¿no? Y que renovaran, bueno, agrupamientos, organizaciones, formas de enseñanza, etc. Algunos de los elementos destacados de la corriente de la Escuela Nueva que vemos en Brasil son, por ejemplo, el ensayo que desarrolla Lourenço Filho en Sao Paulo para la implementación de los centros de interés de Crowley en las escuelas primarias, en la década de 1930.
esta idea de, bueno, de disponer, ¿no es cierto?, de una serie de materiales, ¿no es cierto?, que le permitieran a los niños explorar sus intereses y que eso después funcionara como una guía para el maestro para reordenar los contenidos de enseñanza en función de los intereses de los niños, es típica expresión del movimiento de la escuela nueva y tuvo, bueno, una enorme presencia en toda América Latina. De hecho, gran parte eh, del movimiento de origen, de lo que va a ser después el nivel inicial, digamos, ¿no? De la educación preescolar, del kindergarten, etcétera, estuvo muy atravesado por esta impronta de los centros de interés de Crowley de la década del 30. Pero bueno, en el caso de Brasil, esto se explora en el estado de Sao Paulo para la educación primaria. Eh, en ese sentido, bueno, la enseñanza de la aritmética, todavía, ¿no? Vean que todavía la materia matemática o matemáticas no está presente con esa denominación en los planes de estudio de la educación primaria. Todavía tenemos separado por un lado aritmética, que está junto con con el sistema de numeración, por un lado, por el otro geometría, a veces se juntan en algunos, pero todavía hasta la década del 30 en muchos planes de estudio la geometría va a formar parte de la enseñanza del dibujo, mientras que la aritmética va a funcionar como una materia aparte, ¿no? Es decir, por eso lo que Gebrel nos había advertido en su texto, que es que las disciplinas cobran forma a partir de la Primera Guerra Mundial, lo empezamos a ver recién ahora, ¿no? En la década del 30 en América Latina empiezan muy paulatinamente al reunirse, ¿no es cierto?, esos contenidos dentro del campo de las matemáticas, a conformarse la disciplina matemática para la enseñanza en la escuela primaria. Bueno, la enseñanza de la aritmética tenía que conectar los intereses naturales, lo que se consideraban como intereses naturales, inmediatos y espontáneos del niño. Eh, y bueno, la expresión de esto en los documentos técnicos de la Secretaría de Educación de Sao Paulo, partían de asumir esto, ¿no? Que una propensión innata de los niños a la actividad y al movimiento, ¿no? Es decir, así como Pestalozzi asumía que el desarrollo natural del aprendizaje derivaba de la experiencia sensoperceptiva, la escuela nueva introduce otro elemento. No solo es la experiencia sensoperceptiva el fundamento del aprendizaje, sino la actividad, el papel, el, 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 una experiencia que debe involucrar la actividad y el movimiento de los niños. Y ahí también hay un principio no solo pedagógico, sino ético, digamos, ¿no? Bueno, si el niño es naturalmente se inclina hacia la actividad, hacia el movimiento, bueno, ubicarlo en un lugar pasivo también implicaba forzar, ¿no es cierto?, esa naturaleza en un sentido contrario a ese principio natural. Y atribuían también a la figura del niño, que es una figura un poco abstracta, digamos, en la retórica del movimiento de la escuela nueva, bueno, un carácter imaginativo, ¿no es cierto?, creador, ¿no? Entonces, bueno, esta figura del niño activo, en movimiento, creador, fecundo, etcétera, funcionaba como supuesto de las definiciones respecto de la enseñanza. Bien, lo interesante en este caso para nosotros es ver cómo, bueno, hay acá una resolución un poco paradójica de esos principios en las definiciones del método, ¿no? Porque toda esta especulación, estos supuestos, terminan nuevamente, ¿no es cierto?, en un despliegue un poco elemental de los principios pestalozzianos, en este caso de esta idea de ir de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Entonces, en la enseñanza de la aritmética, el recorrido debía ser ir de lo concreto a lo abstracto, ¿no? De lo que los técnicos de la Secretaría de Educación de Sao Paulo denominaban como solución concreta a la solución numérica o abstracta. Lo que vemos acá es un objeto que en los documentos técnicos de la Secretaría de Educación de Sao Paulo de la década del 30 se recomendaba a los maestros construir, elaborar, producir, porque bueno, se podían comprar, pero sobre todo se podían hacer, digamos, este, con maderas, con cartones, etcétera, que era un árbol de cálculo.
que es un objeto que básicamente tiene tres dimensiones, digamos, ¿no? Tiene un eje central y una serie de ramas, digamos, de distinta extensión, de la que pueden colgarse cuentas u otros objetos menores, que son básicamente los que funcionan como unidades de cálculo, ¿no? El hecho de que fuera un objeto era considerado como la vía para que este árbol de cálculo funcionara justamente como el ejemplo de la solución concreta de ciertos problemas que se les presentaban a los niños para la enseñanza del cálculo, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, eh, un ejercicio realizado con estos árboles de cálculo. Se suponía que el maestro, en la medida de lo posible, debía contar con este objeto, debía construirlo, ¿no? El maestro, la maestra debía construir un árbol de cálculo y usarlo en el aula para mostrar una solución concreta. En caso de que eso no fuera posible, podía pasarse directamente a la solución gráfica. O, si no, el paso era primero avanzar en la solución concreta de un problema para luego pasar a la solución gráfica. Y la solución gráfica implicaba justamente eh, dibujar el mismo objeto que era este árbol de cálculo en la pizarra. Y aquí podemos ver, bueno, en estos ejemplos, ¿no? Que son extraídos de la tesis de Vilma Lima Piñeiro, cómo se procedía en la enseñanza del cálculo con esta solución gráfica, ¿no? Dice, clase, vamos a hacer un problema, le dice la maestra, ¿no? Eh, ¿Cuántos tostones? Dice, bueno, no sé, es como una unidad de medida de la moneda, digamos, ¿no? ¿Cuántas monedas cuesta uno de esos panes grandes que compramos por la mañana? ¿Quién sabe? Diga, Nelson, le pregunta a Nelson. Bueno, cuesta 4 monedas, profesora. Bueno, muy bien. Y uno de los otros menores de esos 2 monedas, le contesta el mismo Nelson, ¿no? Muy bien. Entonces, si comemos un pan grande por la mañana y otro pequeño por la tarde, ¿cuánto debemos pagar al panadero? ¿No? Y le pregunta a Seca, ¿no? Debemos pagar al panadero 6 monedas, ¿no? Es decir, ahí hay como un paso que el método da por supuesto que se resuelve en la cabeza del niño, ¿no? Muy bien, Seca. Venga entonces a figurar, a dibujar en el árbol, aquí en la pizarra, ese problema. Entonces el niño debía pasar a la pizarra y dibujar el gráfico que está en la figura 6. Es decir, en donde el árbol tiene 2 ramas, una rama tiene 4 monedas, la otra tiene 2 monedas, y se compone, digamos así, en la gráfica, ¿no es cierto?, la solución al problema. Y recién en una tercera fase, ¿no? Es decir, la primera es el árbol físico, ¿no? El árbol objeto, arriba del pupitre, del banco, de la mesa, ¿no? De la maestra, en donde se cuelgan las cuentas, ¿no? Que representan, en este caso, las monedas con las que se pagaba el pan grande y el pan pequeño, ¿no? Luego, un segundo paso, que es la solución gráfica, es decir, los niños llevan eso al dibujo en la pizarra. Y la tercera es la que vemos en la figura 7, que es cuando esa resolución gráfica finalmente se convierte en la solución que los documentos de la época denominan como la solución numérica, que es básicamente el uso de los símbolos del 4, del 2 y de la adición para la resolución del problema. Volvemos. En esto que estamos viendo acá, vemos también la dificultad que tiene el movimiento de la escuela nueva para tensionar lo que hasta ese momento había sido característico de la enseñanza de las matemáticas. Porque, en rigor, el movimiento de la escuela nueva, o sea, los principios del movimiento de la escuela nueva, en realidad tensionan mucho más estructuralmente a la escuela que al campo de los contenidos escolares, ¿no? Es decir, el campo de los contenidos escolares está, de alguna manera, atado a la propia idea de escuela. Y en esto a mí me interesa que no perdamos de vista esa lectura a la que tanto le dedicamos en el primer encuentro de Andrés Gebrel, ¿no? Gebrel nos dice algo que, en mi opinión, es muy importante para también comprender algunos de nuestros debates más actuales respecto de la enseñanza, y es que
las disciplinas están intrínsecamente asociadas a la cultura escolar y a la existencia misma de la escuela. Entonces, en la medida en que la escuela, ¿no es cierto?, mantenga su existencia, su estructura y su cultura, nosotros podemos renovar ciertos aspectos de la enseñanza, pero otros están determinados de alguna manera por esa estructura escolar. Por ejemplo, la idea de la gradualidad propia de la escuela moderna, bueno, es organizadora también de nuestras disciplinas, y es organizadora incluso de la investigación didáctica, digamos, ¿no? Entonces, el movimiento de la escuela nueva tiene un problema allí, porque en realidad su objeto de cuestionamiento no es el modo de enseñanza de las matemáticas, o el modo de enseñanza de la lectura y la escritura, o el modo de la enseñanza del dibujo, etc. Sino que su objeto de conocimiento es la organización escolar. Perdón, su objeto de cuestionamiento y de renovación es la organización escolar. Cuando logran acceder a esa renovación, vemos experiencias de alto impacto de la escuela nueva. El movimiento de las escuelas inspiradas por María Montessori, por ejemplo, proponen una reorganización muy fuerte de la escuela, ¿no? Ustedes conocerán seguramente las experiencias de las hermanas Cosettini en Rosario. Bueno, es un movimiento de renovación estructural de la escuela, ¿no? En donde se ensayan formas no graduadas, formas de educación por el arte, ¿no es cierto?, que básicamente se desprenden incluso de la matriz disciplinaria del currículum. Y entonces nos encontramos con un escenario completamente distinto. También es cierto que justamente por ese mismo giro, esas experiencias son a su vez objeto de duras críticas, ¿no? Porque en un contexto en donde justamente funcionan como experiencias encapsuladas, bueno, son juzgadas justamente por sus déficits respecto de las expectativas más generales del sistema educativo. Bien. El movimiento de la escuela nueva no deja mucha huella en sentido estricto, más que justamente tensionar esos principios tradicionales de la enseñanza de las matemáticas en un sentido que se supone que pone en actividad al niño, ¿no es cierto?, justamente a través de este recorrido de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Que finalmente está tramitado básicamente como, digamos, lo concreto más asociado a objetos de naturaleza sensoperceptiva, un paso gráfico y finalmente el número como abstracción. Y en ese sentido, en realidad, más que romper con el método intuitivo, básicamente se vuelve complementario, ¿no? Agrega ciertas sutilezas a la idea de la experiencia sensoperceptiva original del método, digamos, del método intuitivo de raíz pestalozziana. Bien, vamos a entrar ahora en la tercera y última fase para nosotros. En realidad, por supuesto, hay una historia que continúa, a la que no vamos a llegar a abordar, porque en realidad también tiene más que ver con las discusiones más actuales del campo de la didáctica de las matemáticas, donde ustedes van a encontrar seguramente otros seminarios que van a ofrecer muchísimo más precisiones y trabajos mucho más densos que lo que estamos recorriendo aquí sobre esas cuestiones. Pero que tiene que ver con la reforma de las matemáticas modernas, ¿no? Que nosotros, bueno, señalamos en torno del cambio de década entre la década de 1960 y 1970, con una temporalidad que también, notablemente, es bastante rítmica para toda América Latina, y que se expresa, y aquí vamos a seguir el trabajo de Ávila, que ustedes tienen en la bibliografía para el caso de México, pero que podríamos pensar en gran parte de América Latina, se expresa en tres claves, digamos, ¿no? Por un lado, una crítica a la enseñanza tradicional de la matemática. Nuevamente vemos que un movimiento de reforma parte de una precisión crítica sobre lo que hasta ese momento se hace en el aula y en la escuela. Con la advertencia que nos propone Ávila, para el caso de la reforma de las matemáticas modernas, que, eh, que es una caracterización nuevamente basada en cierto juicio a priori respecto de lo que sucede en el aula, no un juicio basado en una investigación sobre cómo se enseñaba hasta ese momento, ¿no? Y esto es una cuestión clave, porque es quizá lo que va a distinguir este movimiento, o sea, estos movimientos de reforma del siglo, digamos, durante el siglo XX, de los que empezamos a ver desde finales del siglo XX en adelante, ¿no? Hasta la actualidad, digamos, donde la investigación didáctica y el campo de la didáctica de las matemáticas
eh, empieza a desarrollar un conocimiento sobre lo que sucede en el aula como el fundamento para la producción de conocimiento sobre cómo enseñar, digamos, ¿no? Es decir, hasta aquí, ¿sí? La lógica que nosotros tenemos es la derivación de ciertos principios de orden filosófico, epistemológico, pedagógico, ético incluso, hacia la enseñanza. ¿Mm? Nuestro punto de partida hasta aquí, en todo el recorrido que hemos visto, toda la impronta pestalozziana del siglo XIX, comienzo del XX, el movimiento de la escuela nueva, ¿no? Nos muestra justamente cómo, bueno, un cierto ensayo, incluso podríamos especular, o vamos a darnos ese permiso, que quizá la potencia de Pestalozzi, que atravesó prácticamente todo el siglo XX y todavía perdón, todo el siglo XIX y todavía a comienzo del siglo XX seguía teniendo eco, digamos, para pensar la enseñanza, deriva justamente de que su obra se basó en una observación de carácter intuitiva, ¿no es cierto? Nada comparable con la investigación sistemática, pero digamos de carácter intuitiva, sobre cómo aprenden los niños, ¿no? Entonces, esa observación que Pestalozzi usaba como el fundamento de sus principios pedagógicos, y encontramos en sus obras, es quizá lo que le concede, lo que le confiere esa potencia a su pensamiento y, bueno, esa especie de devoción que por oleadas, ¿no es cierto?, volvía a rescatar a Pestalozzi como, bueno, la referencia obligada, ¿no es cierto?, para pensar la enseñanza de distintas materias, digamos. Bueno, entonces el movimiento de la matemática moderna parte nuevamente de una crítica a la enseñanza considerada tradicional, ¿no? Y aquí, bueno, ahora vamos a detener en eso, ¿no? Pero aquí la enseñanza tradicional, el rótulo es el mismo, pero los componentes de ese rótulo van a ser distintos de lo que se le criticaba, ¿no? En el caso de la escuela nueva, criticaba la enseñanza tradicional como una enseñanza que ubicaba en lugar pasivo al niño. El método intuitivo criticaba la enseñanza tradicional como una enseñanza abstracta, digamos, ¿no? Bueno, aquí la idea, la idea que se critica es la idea de que, de que esa enseñanza tradicional no permite el desarrollo del razonamiento, ¿no? Es decir, y por contraste, básicamente, todas esas críticas nos hablan de un nuevo, digamos, un nuevo propósito, una nueva expectativa social sobre la escuela y en particular sobre la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Acá aparece, por contraste, justamente, la idea de que la expectativa era que la matemática permitiera el despliegue del razonamiento, ¿no? Entonces, que enseñara a razonar, la escuela enseñara a razonar. Bueno, y la introducción de esa reforma se produjo en dos planos, ¿no? El plano de la inclusión de nuevos contenidos y el plano de una apuesta por el aprendizaje por descubrimiento. Ahora, es muy importante no perder de vista el contexto, ¿no? Lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, el contexto es el contexto de la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría, bueno, en todo Occidente, pero sobre todo en el área de influencia norteamericana, que había crecido desde la segunda posguerra y había abarcado ahora, digamos, toda la esfera de la anterior hegemonía europea, digamos, se impone, ¿no? Sobre todo a partir de mediados de la década de 1950, ¿no es cierto?, una especie de preocupación por algo así que, por algo que podríamos imaginar como estar perdiendo terreno en una carrera por el desarrollo económico, pero también por el desarrollo cultural, científico, tecnológico, ¿no? El hecho que se suele citar como acontecimiento nodal, digamos así, de esta competencia internacional entre el bloque hegemonizado por Estados Unidos por un lado y el bloque hegemonizado por la Unión Soviética por el otro, es el lanzamiento en 1957 del primer satélite artificial por parte de la Unión Soviética, que es el satélite Sputnik, ¿no es cierto? El lanzamiento del Sputnik en 1957, bueno, es una señal de que aparentemente la Unión Soviética está adelantándose en la carrera aeroespacial, está ganando terreno y está demostrando de alguna manera, ¿no es cierto?, a escala global, ciertas ventajas en cuanto a su desarrollo tecnológico. Entonces eso, a su vez,
deriva culturalmente en que Estados Unidos, en principio, pero sobre todo todo el espacio de influencia cultural y política norteamericana, ¿no? Bueno, se ordena en torno a esa preocupación. Entonces aparece la idea de que es necesario que los sistemas educativos, ¿no es cierto?, contribuyan a acelerar el desarrollo tecnológico, ¿no? Y entonces, bueno, hay también allí un imperativo que se vuelca sobre los sistemas educativos de cómo van a contribuir, ¿no es cierto?, para generar, ¿no es cierto?, una formación científica muy temprana, una inclinación al razonamiento lógico-matemático, científico, muy temprano, de manera que los sistemas científicos a su vez puedan contar con recursos renovados, ¿no?, muy rápidamente, y bueno, y eso funcione como una palanca para la confrontación internacional, digamos, ¿no? Para la confrontación internacional. Y eso, en cierta manera, explica el primer punto, ¿no? Ese punto de una crítica a la enseñanza tradicional de las matemáticas, ¿no? Es decir, allí, entonces, hay una crítica doble en cierta medida, pero por un lado, la idea de la enseñanza tradicional como una enseñanza que no estimula el razonamiento. ¿Mm? Es decir, no permite a los niños, podríamos decir, ¿no es cierto?, desarrollar nuevos conocimientos, sino más bien apropiarse de conocimientos preexistentes, ¿no? Es decir, no permite explorar nuevos campos de conocimiento, sino más bien apropiarse del conocimiento existente a través de, bueno, el ejercicio repetitivo, los algoritmos, etc. Y por otro lado, también hay otro elemento de esa crítica que insiste en que, bueno, el sensoempirismo de raíz pestalozziana en realidad había distanciado la matemática escolar de la verdadera matemática, ¿no? Es decir, entonces, esta idea de explorar los números a través de los sentidos, del uso de objetos en el aula, etcétera, había distanciado a la escuela de la verdadera matemática. ¿Sí? Entonces, aquí hay una crítica muy fuerte a la enseñanza tradicional, nuevamente basada en principio en una imagen construida por los teóricos de la matemática moderna respecto de lo que sucedía realmente en la escuela, no en una investigación sobre la enseñanza. Bien, el segundo registro de que dijimos que en el que se expresó la reforma de la matemática moderna tiene que ver con la inclusión de nuevos contenidos, ¿no? Ahí Ávila señala algunos de estos contenidos, como, bueno, por ejemplo, las propiedades de las operaciones con números enteros, la suma en la recta numérica, la variación proporcional, la teoría de conjuntos. Son algunos contenidos que no estaban hasta ese momento expresados de ese modo en el currículum de la escuela primaria y que son introducidos. Yo agregaría otro elemento, que es que el movimiento de la matemática moderna, la reforma de la matemática moderna, tiene otra consecuencia que quizá paradójicamente podemos considerar como un momento de maduración de la disciplina en la escuela, en el sentido de que se reúnen, justamente por estos contenidos nuevos y otros, se reúnen en torno de ciertos principios lógicos matemáticos una serie de contenidos que estaban diseminados como si fueran materias diferentes en los planes de estudio de la escuela primaria. Hoy lo dijimos, ¿no? Hasta la década del 30, del 40, no encontramos la disciplina matemática enunciada de ese modo en los planes de estudio de la escuela primaria. Pero a partir del movimiento de la matemática moderna, la geometría, la aritmética, ¿no es cierto?, son reunidas bajo el campo de la disciplina matemática. Y su punto de unificación es la lógica matemática, ¿no? Es decir, esta idea del razonamiento lógico como el que ordena, ¿no es cierto?, todo ese corpus de conocimiento. ¿Sí? Ahora, también en este sentido, ¿no? Hay, bueno, distintos autores, bueno, Gebrel lo había dicho, pero también lo dice Ávila, ¿no? La introducción de estos nuevos contenidos tiene una potencia enorme, tiene, bueno, prácticamente no es resistida prácticamente en ningún lugar de América Latina, la encontramos diseminada en todo el continente, ¿no? A través de libros de texto, pero de reformas curriculares muy importantes. En parte, y esta es una hipótesis de interpretación de los investigadores, ¿no? En parte también porque justamente esa renovación de los contenidos permite superar una especie de fenómeno de envejecimiento curricular, podríamos decir. Un envejecimiento de la cultura escolar y de los saberes escolares
doble. Por un lado, un envejecimiento que proviene de, bueno, de la idea de que la escuela debe estar a la vanguardia de los cambios culturales, ¿no? Es decir, una especie de expectativa de que la escuela transmita conocimientos que dialoguen con el mundo contemporáneo, es decir, que estén a la altura de los procesos de modernización y de expansión de la cultura, de la ciencia, del arte, etc. Entonces, bueno, si se sigue enseñando lo que se enseñaba a fines del siglo XIX, empieza a generarse una especie de imaginario sobre la escuela de que la escuela está atrasada respecto de cómo ha avanzado el conocimiento. Entonces, allí hay un factor de envejecimiento curricular que estos nuevos contenidos vienen a solucionar. Y en segundo lugar, hay un envejecimiento muy propio de la dinámica escolar. El hecho de que, y en esto es muy cáustica la interpretación de Ávila, Ávila sostiene, lo mismo que Chebrel en cierta medida, el sentido, la razón de ser de la escuela es que el maestro o la maestra puede enseñar algo que no pueden enseñar los padres o la familia, ¿no? Y entonces, claro, en la medida que esos contenidos son contenidos nuevos, entre comillas, que no fueron conocidos por las familias en las etapas anteriores de su escolarización, bueno, es inevitable que eso se aprenda en la escuela. Ahora, cuando una generación tras otra pasan por los mismos contenidos, en cierto momento una parte importante de la sociedad empieza a sentir que eso que se enseña en la escuela tranquilamente se podría aprender fuera de la escuela. Se podría aprender, por ejemplo, en el hogar, en la casa, si los padres tuvieran tiempo para enseñarlo, ¿no? Bueno, nuestra experiencia del año pasado nos demuestra que eso no es así, pero digamos, hay allí una percepción social al respecto, que es muy importante. ¿Sí? Insisto, Chebrel, Ávila, nos muestran esta dinámica, y es una dinámica que nos permite atar, digamos así, nuestra exploración histórica sobre la enseñanza de las matemáticas con un fenómeno más general que tiene que ver con la expansión de la escuela, ¿no? Es decir, en la medida que la escuela está destinada a un sector relativamente reducido de la población, ¿no? En el siglo XIX, antes de la expansión de la escolarización, este fenómeno es mucho más lento, porque en realidad para la mayoría de la población, lo que la escuela enseña es una novedad. Ahora bien, cuando la escuela se masifica, cuando la escuela se universaliza, y este es un fenómeno de mediados del siglo XX, ¿no? Cuando la mayor parte de los sistemas educativos latinoamericanos superan tasas de escolarización primaria del 80, 80 y pico por ciento, bueno, esta empieza a ser una experiencia cada vez más familiar para la mayoría de la sociedad, ¿no? En la mayor parte de la sociedad se dio la situación de que los padres, padre de la madre, la generación adulta, pasó por la escuela primaria. Y al haber pasado por la escuela primaria, tiene una imagen de qué se enseña en la escuela primaria. Y cuando ven que a sus hijos le enseñan lo mismo que le enseñaron a ellos, y en parte aquello que escucharon que le enseñaron a sus abuelos, por ejemplo, bueno, empieza a generarse también las condiciones para un cierto envejecimiento curricular. Esta idea de que, bueno, la escuela no, empieza a tener un rol que ya no es ese rol tan esencial, ¿no es cierto? En el sentido de que transmite un conocimiento que no podría adquirirse en otro lado, digamos, ¿no? Es decir, sobre todo la escuela primaria, ¿no? Experimenta este envejecimiento curricular. Esa condición habría facilitado, ¿no es cierto?, la potencia con la que ingresa la reforma de las matemáticas modernas en el currículum escolar de la escuela primaria en toda América Latina. Bien, entonces, esos nuevos contenidos ingresan. Ahora, algo que sostiene Ávila, que, bueno, también podríamos mirar, digamos así, a través de justamente de las reformas curriculares de las décadas de 1970 particularmente, es que esos nuevos contenidos en realidad no desplazan del todo a los anteriores, ¿no? Sino que se da una lógica de sincretismo curricular, podríamos decir, en una especie de combinación entre los nuevos contenidos y los viejos contenidos. Es decir, y aquí hay un dato interesante, porque la introducción de esos nuevos contenidos está muy asociada a un juicio
respecto de las verdaderas matemáticas en la escuela, ¿no? La reforma de las matemáticas modernas se propone, eh, por lo menos desde el punto de vista de los principios, digamos, ¿no? Llevar al aula y llevar a la escuela elementos del verdadero razonamiento matemático, ¿no? Es decir, vincular a los niños con el verdadero razonamiento matemático de manera que puedan explorar muy rápidamente, muy inmediatamente, bueno, el desarrollo del conocimiento matemático. Pero en la práctica, esos nuevos contenidos se juxtaponen, digamos así, con otros contenidos que no cumplen esa condición. Es decir, que no son considerados por los matemáticos que animan el movimiento de reforma como verdaderas matemáticas. Por ejemplo, eh, la historia de las unidades de medida, ¿no? Que sigue estando en el currículum, sigue estando en los contenidos curriculares de esa disciplina matemática junto con la teoría de conjuntos, digamos, ¿no? O la recta numérica, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí sería verdadera matemática en combinación con lo que no cumpliría con esa condición de verdadera matemática. Eh, Deberíamos preguntarnos si esto no funciona en muchos sentidos así, digamos, ¿no? Incluso si, más allá de las, digo, porque acá nuestras fuentes son las prescripciones curriculares, pero si nosotros miráramos lo que sucede en el aula, probablemente encontremos estas dinámicas en muchos momentos de transición, es decir, el aula como un espacio de sincretismo curricular y didáctico, ¿no? En donde lo que se está yendo y es cuestionado no abandona de un día para el otro el aula, sino que entra en diálogo con lo nuevo. Y el aula como un espacio de cierta alquimia, digamos, ¿no? Como una especie de crisol en donde se mezclan, ¿no es cierto?, lo viejo con lo nuevo. En este caso, lo que es atacado como un conocimiento, un tipo de saber que no responde al criterio de ser verdadera matemática, junto con lo que sí cumple, que serían estos nuevos contenidos. Bueno, y el tercer registro en el que se expresa esta reforma de la matemática moderna es el de la apuesta por el aprendizaje por descubrimiento. Aquí hay un elemento interesante, digamos, hay varios aspectos, ¿no? Pero, digamos, si bien podemos asociar esta idea a una serie de principios que podían llevarnos a imaginar una teoría del aprendizaje detrás de la reforma de la matemática moderna, yo me atrevería a decir que esta idea del descubrimiento también hay que asociarla a ese contexto de la Guerra Fría del que hablábamos hoy, digamos. Esta idea de, bueno, de que el aprendizaje por descubrimiento permita un vínculo temprano de los niños o de los alumnos, para ser más precisos, un vínculo temprano de los alumnos con la producción de nuevo conocimiento. Así, esta idea de descubrimiento sería como una especie de entrenamiento en los procesos de producción del conocimiento, ¿no? El descubrimiento pone al niño en, el mismo lugar, en la misma senda que al científico matemático. Y entonces se supone que hay cierto recorrido, digamos así, en la adquisición de ese saber matemático que de alguna manera reproduce secuencialmente, digamos así, el proceso que llevaría idealmente al científico a la producción de nuevo conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, hace de la matemática escolar, se supone, digamos, que hace de la matemática escolar una especie de ejercicio preliminar de entrenamiento para la producción de conocimiento matemático en el campo científico. Ahora, cuando nosotros miramos, digo, esto Ávila lo desarrolla muy claramente y es muy interesante, digamos, ¿no? Cuando nosotros miramos cómo los matemáticos que inspiran el movimiento de la reforma de la matemática moderna conciben este proceso de descubrimiento, lo que encontramos es un ejercicio muy viejo, digamos, de método de enseñanza, que nos remite, bueno, Ávila lo dice muy bien, ¿no? A la mayéutica socrática, ¿no? A esta especie de dramatización de los procesos de aprendizaje como una especie de diálogo asimétrico, en donde hay uno de los que dialogan que pregunta y otro de los que dialogan que responde, ¿no? Son los típicos diálogos, ¿no es cierto?, que Platón narraba,
con los que Aristóteles, ¿no es cierto?, producía en sus discípulos, ¿sí?, un proceso de razonamiento justamente que los conducía a llegar a las conclusiones verdaderas, pero haciendo uso de su propio razonamiento, ¿no? Hay así una lógica muy interesante, digamos, para imaginar, ¿no? Porque, bueno, básicamente, en el caso de la mayéutica socrática, digamos, ¿no?, de estos diálogos que Platón relata, digamos, justamente lo que se trata de graficar es cómo, si las preguntas están bien formuladas, le van proponiendo a quien responde siempre un paso más allá del punto al que ha llegado su razonamiento, para que lo dé por sí mismo ese paso, ¿no? Es decir, ese paso lo va dando el sujeto que aprende, podríamos decir, por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, cada pregunta estira la frontera de conocimiento y ese espacio debe ser transitado por el ejercicio del razonamiento. Ahora, eso supone, bueno, en cierta medida, una única lógica posible para recorrer ese camino, ¿no? Y bueno, los diálogos que Platón reproduce, esa lógica parece como una lógica natural, digamos, lineal, ¿no? Es decir, bueno, hay también allí una especie de idea, diríamos, teleológica de cómo recorrer ese camino, ¿no? Es decir, el resultado lo sabemos de antemano, sabemos que a donde se va a llegar es a este tipo de conocimiento, ¿no? Y entonces todo lo demás es considerado como error, pero un error que no sirve para aprender, sino un error que hay que descartar porque desvía del correcto razonamiento. Bien, entonces ahí, en términos metodológicos, esta apuesta al aprendizaje por descubrimiento digamos, nos reencuentra, si se quiere, con esta matriz de la mayéutica socrática, ¿no? Es decir, preguntas que conducen a los alumnos a descubrir los razonamientos lógicos subyacentes, por ejemplo, en relación con las propiedades de las operaciones, ¿no? Es decir, bueno, ciertas preguntas que van conduciendo al alumno a que descubra las propiedades de las operaciones. ¿Sí? Bueno, Ávila lo sostiene. En la práctica, esa idea de un aprendizaje por descubrimiento, que en realidad muy groseramente podemos remitir a la matriz de la mayéutica socrática, en realidad no desplazó, lo mismo que sucede con los contenidos, no terminó por desplazar las supuestas prácticas preexistentes de enseñanza, ¿no? En la vida cotidiana del aula, bueno, esta idea del aprendizaje por descubrimiento entró en diálogo, se juxtapuso con prácticas de ostensión, de mostración, ¿no es cierto?, de explicación, ¿sí?, de los contenidos matemáticos, y también con una persistencia del sensoempirismo pestalozziano. El sensoempirismo pestalozziano nos acompaña incluso todavía hasta el presente en algunas de nuestras ideas sobre la enseñanza, pero sobre todo hay un soporte que atraviesa gran parte de la expansión de los sistemas educativos que tiene que ver con los materiales didácticos. La idea original del material didáctico proviene en gran medida de la exploración de este sensoempirismo pestalozziano, la idea de que para enseñar matemáticas necesitamos que ciertos objetos funcionen como auxiliares de la enseñanza, y que esos objetos en realidad son portadores, ¿no?, de propiedades que pueden ser, ¿no es cierto?, exploradas como base para la transmisión de saberes matemáticos. Y entonces la idea de que nosotros seríamos poseedores de ciertas categorías innatas, como el número, la forma o la palabra, y que eso se desplegaría en contacto con ciertos objetos, hace que además esos objetos sean un producto propiamente escolar, porque incluso la paradoja, y con esto vamos a ir cerrando, de todo este recorrido, es que estos objetos, que son estos materiales didácticos que, digamos, han atravesado el siglo XIX y el siglo XX, y que todavía hoy tienen una presencia en la escuela y en el aula, son objetos que vienen a representar adentro de la escuela la existencia de una realidad extraescolar, pero son objetos paradójicamente producidos por y para la escuela. Cuando nosotros vemos estas producciones de
fichas, palitos, objetos de colores, formas, ¿no es cierto? Que en distintos momentos del siglo XX han sido empleados en el aula. Su papel en el aula es traer la realidad concreta de afuera del aula adentro del aula. ¿Sí? Entonces, funcionan como mediadores de esa realidad objetiva, de esa realidad hecha de objetos, que los niños van a explorar en su vida cotidiana. Sin embargo, su existencia misma es producto de la escuela. No existen más allá de la escuela. ¿Sí? Su existencia, como tales, proviene de esta representación escolar de la realidad, ¿no? de la experiencia sensoperceptiva. Bueno, el movimiento de la matemática moderna ha sido caracterizado, digamos, también ya en la década de 1980 y 1990 como un movimiento que fracasó. Y las razones de su fracaso han sido documentadas de distintas maneras, pero también Ávila nos advierte que ese diagnóstico del fracaso de la reforma de las matemáticas modernas, en términos de sus propios objetivos, es decir, de generar un tipo de enseñanza de las matemáticas que estimule el razonamiento y el aprendizaje por descubrimiento, eh, tampoco se ancló, por lo menos en los momentos iniciales del diagnóstico de ese fracaso, en una investigación de base empírica sobre lo que sucedía cotidianamente en las aulas. ¿Sí? Y entonces también, de alguna manera, el propio diagnóstico de fracaso es un poco débil en cuanto a todas las consecuencias que pueden extraerse de ese movimiento. ¿Sí? Es decir, todos estos, digo, y esto ya como clave de análisis de cierre para nosotros, esta idea de yuxtaposición, ¿no? De cierto sincretismo del aula como una especie de crisol de muchos de estos elementos, me parece que puede ser explorado, digamos así, en nuestras investigaciones, ¿no? Cuando ustedes, bueno, en el caso de esta especialización, ¿no es cierto?, se acerquen a investigaciones que se han desarrollado tomando como base de trabajo la experiencia cotidiana del aula, ¿no? En la enseñanza de las matemáticas, sería interesante que puedan ver también allí cómo distintos elementos, distintos momentos de la historia de la enseñanza de las matemáticas tienen cierta presencia, y una presencia combinada, es decir, no una presencia destilada, digamos así, como expresión de un pasado que ha sido conservado intacto, sino más bien como una especie de reapropiación, ¿no es cierto?, un poco inconsciente, podríamos decir, de estas huellas que van quedando en la vida cotidiana del aula, y que van quedando a través de momentos de la formación docente, ciertos sentidos comunes sobre el lugar de los niños en relación con el saber matemático, la persistencia de objetos que están en las escuelas, que están en las aulas, que están en las casas, ¿no? Y que funcionan de alguna manera como portadores, ¿no es cierto?, de saberes matemáticos y de procesos de apropiación de esos saberes, ¿no? O sea, que están dispuestos para que la apropiación de esos saberes se produzca de determinada manera, ¿sí? Bueno, con esto vamos a ir cerrando. Espero que les hayan interesado estas clases. Nos vamos a encontrar en los encuentros sincrónicos y también a través del foro en el desarrollo de las actividades que les vamos a estar proponiendo. Bueno, cerramos aquí la clase y esperamos, bueno, espero volver a encontrarles en los espacios que mencionamos. Muchas gracias.